Ujú. Pero como recuerdan, ahorita igual les voy a mandar, niña, como parte de lo que yo veo que usted es bien activa, le voy a mandar todo lo que yo tengo de todas las empresas que manejo. No estamos, la ventaja que en este caso no estamos violentando ningún secreto, puesto que yo trabajo y soy contadora de ellos, o en su defecto de parte del cuerpo de auditores. Entonces, igual ya pedí permiso, no lo estoy haciendo así bajo de agua. Ellos saben perfectamente que estoy trabajando tesis y que a ellos les sirve, porque a la final me contratan solo por hacer una declaración y yo les voy a entregar un manual de procedimientos. Ellos encantados de la vida. Bueno, entonces ahorita les voy a mostrar, porque ya tengo a la mano el organigrama, que es el ideal, pero que no es el que se están ejecutando. Ahorita solo tienen como 4 personas. Entonces, por eso no tienen todavía la obligatoriedad de tener libro de salarios ni de reglamento interno de trabajo. Sin embargo, se va a hacer para fines prácticos de la cooperativa y para que les quede para ellos en caso en, en, en caso ya el, y para la posteridad, pues ya vieron que todo cambia y ahora todo es más fácil, puesto que por el gobierno electrónico los todos los procesos están siendo mucho más sencillos que cuando nosotros empezamos. Y varios de nosotros, que sí nos dedicamos a eso como parte de nuestra Buen día, estimados estudiantes de vida Universidad cotidiana, Rural. Sean bienvenidos sí a nos su había clase. tocado Solo vamos a iniciar nuestra eh, grabación eh, para tener poder ese iniciar a problema conocer los temas del día de hoy. de, de no tener, costaba sacar un reglamento interno de trabajo que lo aprobara el ministerio, Es costaba importante mencionar que registrar dimos un algunos contrato de minutitos a efecto de trabajo, que algunos y ahora pues compañeros que todo están es llevando más, otros cursos, pues más se estaban fácil, sometiendo y a que su tiene primer más, parcial bueno, hasta en el cierto punto periodo más sencillo anterior. para el Entonces dimos unos empleado, ¿verdad? minutitos para que pudieran Entonces les voy a culminar su enseñar examen y pudieran conectarse la, ya a nuestro la periodo. Es por pantalla. ello que vamos a iniciar Está. unos 5 minutos Este es después el para de la que todos los compañeros se cooperativa puedan Sol. conectar, ¿de acuerdo? Así se llama la cooperativa en la que Tomando estamos en cuenta que hay trabajando. una cantidad significativa de Ese compañeros hice yo, me conectados, pues pidieron vamos que a hiciera un iniciar con nuestra organigrama, clase entonces yo del lo día hice. de hoy. Los que si son mejores que Asimismo, les ustedes, pues si informo pueden de mejorar, pues les antemano que gustaría vamos a que, tratar de pero terminar unos igual lo 3, dicen 4 ustedes minutos antes. La clase como también parte, la vamos a ver así de forma aprovechando que me lo rapidita y general, pidieron de una vez, en virtud de que es lo posible que incluimos otros como parte compañeros o todos los del compañeros que estén checklist conectados del al presente licenciado, ¿verdad? periodo pues tengan La asamblea general en una examen después cooperativa de nuestro periodo. está Entonces, para que conformado haya un por lapso de todos los tiempo de unos asociados. minutitos para que se puedan Para conectar, formar parte de una vamos a cooperativa, pues uno terminar siempre con va, de anticipación acuerdo a los nuestra clase del estatutos. En día de este hoy. caso son Es 500 importante mencionar quetzales, también que y uno encontrándonos ya es en nuestra parte semana 7, de bueno, la vamos a explicar cooperativa. esta situación. Posteriormente viene Nuestro lo curso que es la seminario junta Procedimientos directiva. Legales y La junta Administrativos, según directiva el está calendario de la conformado universidad, por pues el tiene su primer examen gerente parcial la próxima o semana, que es representante Plan legal, Sabatino 28, Plan Dominical eh, 29 no y recuerdo qué, ya el bueno, en este caso plan diario o procesos, plan entre semanas sí es el día de mañana, eh, ¿verdad? Pero sí, entonces a proceso, nosotros nos perdón. correspondería Aquí abarcar estas la 5 personas, semana 7 o vamos la a dar clase nombre número aquí. 7. El comité de Pero es vigilancia importante es la mencionar que en dirigencia nuestro de ellos, son programa los de encargados de estudios, vigilar, la válgame, semana de la 6 es el observancia tiempo que se deja para nuestro de parcial. todos los Entonces, el día reglamentos, de hoy lo que hicimos fue que todo esté adelantar de la semana acuerdo a 7, ley. No la somos los cual no auditores, entra en el ellos primer aparte. parcial. La semana 7 no El entra en el gerente primer parcial, general la siempre semana 7 es gusta para el de segundo sus parcial, pero asesorías para no externas, perder el fin de semana, para administración no de perder la riesgos, que en clase, este pues caso pues adelantamos es las 7 una y a la una, próxima es semana una ustedes se van a estar cooperativa que se sometiendo a su dedica a dar examen préstamos. parcial para los que tenían esa duda, ¿verdad? Tiene que estar Entonces nos encontramos la persona actualmente en la semana encargada de 7 riesgos, y el día de hoy está vamos el a analista conocer temas de créditos y como la lo son investigación de las cartera, son clases las de personas que se cálculo dedican a
de coeficiente correlativo. Es importante mencionar también que en el video introductorio, el cual creo aún no está habilitado en la plataforma por cuestiones de programación. Esperemos que desde mañana ya esté habilitado el mismo, entonces ustedes van a poder ver su video introductorio donde el licenciado Dubón se encargó, ¿verdad?, de realizar algunos ejemplos específicos de lo que es el cálculo de coeficiente correlativo, y él les explica ahí cuáles son las operaciones matemáticas que se realizan. Entonces el día de hoy nos vamos a limitar a conocer únicamente de forma doctrinaria o de forma teórica las clases de cálculo de coeficiente correlativo que existen en estadística, porque si hablamos de cálculo de coeficiente correlativo, es importante mencionar que hay coeficiente correlativo matemático, hay en física, ¿verdad? Podemos mencionar que hay cálculo de coeficiente correlativo de fricción, de dilatación, pero esos se manejan en física. Entonces, en nuestras operaciones estadísticas, dentro de los resultados o productos de nuestra investigación, vamos a aplicar estas diferentes clases de cálculo de coeficiente correlativo, pero vamos a mencionar cada una de ellas. Son tres, la clasificación que nosotros vamos a ver son tres tipos de cálculo de coeficiente correlativo. De igual forma, el día de hoy vamos a aprovechar para poder llevar a cabo el repaso de algunos temas. Vamos a ver la consulta tenemos a unos compañeros que están consultando. Dicen: Liga, buen día. Para el parcial tomará en cuenta aún la clase del día de hoy, o sea, las preguntas no Ligia, únicamente semana 1 a la semana 5. Con la que vamos a trabajar, ¿verdad? De la semana 1 a la semana 5 se tomará en cuenta únicamente para el primer parcial. La semana 7, que es la que vamos a tener el día de hoy, ya entra para el segundo parcial, que es por cuestión de acomodación de horarios y de programación de parciales. Por eso es que hemos adelantado nuestro semana 7 o periodo 7 para el día de hoy. Entonces la clase de hoy no entra en el examen parcial de la próxima semana, únicamente de la semana 1 a la semana 5. Bueno, entonces entramos de lleno ya a nuestro curso, ya con la explicación que hemos dado. Esperemos que el video introductorio pueda estar ya habilitado el día de mañana para que ustedes puedan complementar la información de su clase del día de hoy. Nos entramos en la semana 7, no olvidemos que nuestro curso de seminario de procedimientos legales y administrativos lo identificamos con el código FE 056. Y saludo a Jacqueline Etelvina Palacios, es un gusto poder estar con ustedes. Iniciamos con nuestra clase. Y lo pidieron con 2 días, 3 días de Todas nuestras clases tienen un objetivo específico, un objetivo especial. Y el día de hoy, en la semana 7, vamos a decir que el objetivo de nuestra clase es que el estudiante adquiera ciertos conocimientos relacionados con la tipificación o las diferentes clases de cálculo de coeficiente correlativo que vamos a encontrar en la estadística. Como les mencionaba al principio, pues existe un sinfín de clasificación de coeficiente o de cálculo de coeficiente correlativo en física, en matemática, en estadística y en otras ramas específicas. Pero el día de hoy únicamente vamos a conocer 3 clasificaciones generales de del cálculo de coeficiente correlativo visto en estadística, con el objeto de poder medir o proyectar los resultados de nuestras investigaciones. Y de igual forma, dentro del objetivo de hoy, pues vamos a repasar algunos temas vistos con anterioridad en la clase de la 1 a la 5 para que ustedes puedan apoyarse para su examen parcial próximo. Recuerden que pueden enviarme sus comentarios y sus dudas al correo electrónico fe056@urural.edu.gt. Entonces vamos a iniciar platicando sobre lo que es el coeficiente correlativo o el cálculo de coeficiente correlativo, lo cual es de suma utilidad para la proyección de nuestros resultados y poder verificar y medir si se han logrado los objetivos específicos dentro de nuestra investigación. En primera instancia vamos a conocer el cálculo del coeficiente de correlación más común, es decir, el cálculo de coeficiente de correlación básico. Y vamos a decir que este cálculo de coeficiente de correlación es denominado de Pearson.
En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una comparación o que vamos a hacer alguna operación matemática a fin de determinar si nuestras dos variables son idénticas, diferentes o pueden complementarse. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. Este cálculo de coeficiente de correlación es importante mencionar que hasta que se pone en práctica vamos a poder comprender la teoría de la misma, porque es muy fácil decir, ¿verdad?, que son dos variables aleatorias cuantitativas que pueden ser iguales, diferentes y acoplables. Pero al momento de que se haga la operación matemática dentro de una investigación específica, vamos a ver cuál es el fin y cómo es que se realiza la medida de este tipo de cálculo de coeficiente de correlación denominado de Pearson o denominado también lineal, ¿verdad? Entonces, como les decía en el video introductorio, pues el licenciado Dubón se ha dado la tarea de poder representarles a través de ciertas imágenes y de ciertos ejemplos estadísticos cómo es que se aplica y cómo se realiza el cálculo de coeficiente de correlación, tema que yo no voy a tomar o no voy a ampliar a manera de no confundirnos más, ¿verdad? Porque es un tema un tanto complejo que a veces pues se nos dificulta la matemática o la estadística. Entonces vamos a conocer el día de hoy la teoría y en el video introductorio ustedes conocerán lo que es la práctica. Entonces tenemos como primera clase de coeficiente de correlación lo que es la clasificación o la clase de Pearson o coeficiente de correlación lineal. Eso es la denominación o las dos denominaciones que se le dan a este tipo de coeficiente de correlación. Ustedes recuerdan que buen día, Freddy y Amilcar. Puede hacer Ibarra, gracias por estar presente en clase. Entonces esta sería nuestra primera clase, tomemos nota por favor, cálculo de coeficiente de correlación de Pearson o lineal. Luego encontramos la segunda clase y vamos a decir que la segunda clase se denomina cálculo de coeficiente de correlación de rango de Kendall y comúnmente conocido como coeficiente T de Kendall o con la letra griega T, así es como lo vamos a conocer. Y este coeficiente de correlación de rango de Kendall no es más que una estadística utilizada para poder medir la asociación ordinal entre dos cantidades medidas, ¿verdad? Entonces aquí se nos hace fácil en el sentido de decir que vamos a medir la asociación ordinal, es decir, que vamos a realizar una operación matemática en la cual sumamos ambas cantidades ordinales para poder obtener una sola dentro del coeficiente de correlación de rango de Kendall. Yo tuve bien la oportunidad de poder verificar el video introductorio del licenciado Dubón y ahí él especifica, ¿verdad? Y da algunos ejemplos, los cuales ustedes van a complementar la información al momento de poder visibilizar este video, ¿verdad? Entonces decimos que el coeficiente de correlación de rango de Kendall en estadística es conocido como coeficiente T de Kendall o identificado únicamente con la letra T y nos sirve para medir la asociación ordinal entre dos cantidades medidas, es decir, llevar a cabo la suma o la asociación de dos cantidades que ya tenemos medidas con anterioridad para obtener una sola. ¿De acuerdo? Entonces tomemos nota que nuestra segunda clase de coeficiente de correlación es denominada de rango de Kendall o T de Kendall. Es importante que nos aprendamos estas denominaciones que obtiene cada uno de estos cálculos de coeficiente de correlación en virtud de que puede ser pregunta de examen y asimismo también es importante que sepamos cómo es que se conoce en teoría y en doctrina y cómo se le conoce comúnmente en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces tomemos nota, cálculo de coeficiente de correlación de rango de Kendall, segunda clasificación. Luego nos vamos a la tercera clasificación. Ustedes pueden ver ahí el nombre y dice la tercera clasificación, coeficiente de correlación de concordancia. Entonces en la primera tenemos la de Pearson o lineal, la segunda la de Kendall o T de Kendall
de la niña que la tenemos que Y esta tercera, que es el cálculo de coeficiente de correlación de concordancia. En estadística, este coeficiente mide la concordancia entre dos variables. ¿Qué queremos decir con concordancia? Que no las vamos a comparar, no las vamos a sumar, sino que vamos a verificar que nuestro resultado sea similar o tiene que ser idéntico, ¿verdad? Tiene que concordar nuestro resultado. El licenciado Dubón presenta algunos ejemplos sobre algunos años, no recuerdo qué tema tomó él en específico, pero proyecta algunos años y ahí vienen las sumas. Ahí vamos a verificar que la suma de cada uno no son similares, entonces no podemos aplicar el cálculo de coeficiente de correlación de concordancia, sino que al contrario podemos, por ejemplo, aplicar la de Kendall o la de Pearson, que es la básica o la común. Más adelante, en un ejemplo más específico sobre una investigación realizada por ustedes, pues vamos a tratar de realizar una operación matemática y poder calcular el coeficiente de correlación dentro de dicha investigación, si es que la información del video introductorio no quedase clara, pero para mí es una información muy importante dentro de este video, toda vez que hay ejemplos claros y el licenciado pues proyecta, ¿verdad?, las diferentes operaciones matemáticas que se realizan para poder realizar el cálculo de coeficiente de correlación, no importando el que se aplique, ¿verdad? Puede ser el de Pearson, puede ser el de Kendall o puede ser el de concordancia, que son los más comunes en estadística, porque como les indiqué al principio, si ustedes van y tratan de ampliar la información sobre lo que es el cálculo de coeficiente de correlación mediante la herramienta de internet, ustedes van a poder percatarse que existen diferentes clases de cálculo de coeficiente de correlación, como lo es en matemática, como lo es en física, existe el de flexión, el de dilatación, que ese ya se basa más en la posición, en la distancia de algunos elementos. En cambio, en el de estadística lo que necesitamos es realizar operaciones matemáticas para poder proyectar un resultado específico. ¿De acuerdo? Todo lo que va a venir mañana. Bueno. Entonces, estos serían nuestros tres tipos de cálculo de coeficiente de correlación dentro de la estadística si hablamos de la proyección de resultados en una investigación. Coeficiente de correlación de Pearson, conocido también como coeficiente de correlación lineal, coeficiente de correlación de rango de Kendall, conocido comúnmente como coeficiente T de Kendall o únicamente con la letra T, y el coeficiente de correlación de concordancia, el que nos sirve para poder medir que sea idéntica o que sea similar los resultados o las medidas de algunas variables. Por eso es que dice que este coeficiente mide la concordancia entre dos variables. Muy bien. Entonces con esto culminamos ya lo que son los tipos o la clasificación de coeficiente de correlación que podemos ver en estadística, específicamente en nuestro curso de seminario de procedimientos legales y administrativos. Como les indicaba al principio, pues esta es información teórica o información doctrinaria, la cual debe ser complementada con el video introductorio que esperemos esté habilitado desde el día de mañana. Si existieran dudas, sugerencias o comentarios, pueden hacerlas llegar a nuestro correo electrónico fe056@urural.edu.gt. ¿De acuerdo? Entonces ahora entramos al repaso de nuestros temas vistos en las clases anteriores. Y me gustaría, ¿verdad?, porque sé que hay algunos estudiantes que se incorporaron a los cursos o se asignaron cursos un poquito tarde, entonces no pudieron conectarse a las primeras clases. Es por ello que yo he decidido retroalimentar y complementar alguna información de las primeras clases para que los compañeros que no pudieron conectarse en su momento puedan tener conocimiento de lo que vimos y también puedan conocer estos temas para su examen parcial la próxima semana, ¿verdad? Y no llegar en blanco a su examen parcial. Así que vamos a tratar de ampliar nuestra diapositiva a efecto de poder ver cada una de las diapositivas. Y como ya sabemos, en la semana 1 pues aprendimos qué era la investigación, cuáles son las clases de investigación, la metodología de investigación, qué es un plan o proyecto de investigación en las primeras clases.
Entonces vamos a repasar el tema de qué es la investigación. Ustedes pueden verificar en su pantalla que es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, ¿verdad? Entonces la investigación es aquel proceso que vamos a utilizar desarrollando nuestra inteligencia y también a través de la experimentación, siempre y cuando debe de haber un conjunto, ¿verdad?, de métodos que nos van a servir de forma ordenada y sistemática para poder llevar a cabo la investigación. Y el objeto principal de nuestra investigación va a ser siempre indagar sobre un asunto o un tema en específico. Luego, vamos a ver si podemos reducir nuestra imagen. No se puede. Ahí estamos. Luego encontramos las clases de investigación. A los que estuvieron presentes en la primera clase, pues hablamos de que las clases de investigación era un tema sumamente complejo. Esto en virtud de que las clases de investigación se van a ir enlistando, se van a ir enumerando, se van a ir clasificando, dependiendo del tema que escojamos a investigar, de la materia o de la rama que nosotros pretendamos investigar. Porque nosotros vimos en clases 6 clasificaciones específicas, pero no se queda ahí, ¿verdad? Hay ciertas clasificaciones también que se van a denominar o se van a aplicar conforme la materia que se ha escogido para investigar. Por ejemplo, si yo escojo una investigación médica, mi clasificación o mi clase de investigación va a ser médica. Puede ser una clase de investigación deportiva, una clase de investigación periodística. Hay un sinfín de números sobre esta clasificación de investigación. Entonces veíamos 6 y están enumeradas o enlistadas en su pantalla y vemos que está la número 1 que es científica, la número 2 que es cualitativa, la número 3 que es cuantitativa, la número 4 documental, la número 5 de campo y la número 6 policial. Por ejemplo, la científica decíamos que vamos a basar nuestra investigación en documentos o en algunos instrumentos que sean practicados o que sean proporcionados por alguna persona, algún elemento, alguna institución científica. Dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, un dictamen de expertos, podemos mencionar un dictamen del INASIF si fuera una investigación penal, y así algunos otros métodos científicos mediante los cuales podemos llevar a cabo una investigación científica. Luego en el numeral 2 tenemos la cualitativa y decimos que la investigación cualitativa es aquella que nos va a servir o va a coadyuvar a investigar o a determinar ciertas características o cualidades de los elementos, individuos, comunidades o asociaciones que sean objetos de investigación. Y en la número 3 encontramos la clase de investigación cuantitativa, es aquella que se puede medir, que se puede sumar, que puede ser cuantificable y puede ser proyectada en números enteros u ordinales. Luego en el numeral 4 encontramos lo que es la clase de investigación documental y esta no es más que aquella que nuestras fuentes de información van a ser diferentes documentos que se relacionan con nuestra investigación, nuestro tema o nuestro problema de investigación. Entonces, documental, como su nombre lo indica, vamos a obtener la información de diferentes fuentes documentales. Luego en el numeral 5 encontramos la investigación de campo y la investigación de campo es aquella que se realiza en el entorno social o en el lugar en donde se está llevando a cabo el problema que hemos determinado y que hemos elegido y delimitado como problema de investigación. En el numeral 6 encontramos lo que es la clase de investigación policial. Si recuerdan la clase de investigación policial, dijimos que era la que se llevaba a cabo a través de la Policía Nacional Civil en el caso de Guatemala, con el objeto de determinar la participación y las circunstancias en que se cometió o se llevó a cabo un hecho ilícito que pueda ser constitutivo de delito. Luego encontramos
dentro de la semana 1 lo que son los métodos de investigación. No, pues si no lo he hecho. Como ustedes pueden ver en la pantalla, encontramos estos diferentes métodos de investigación, los cuales nos van a servir dependiendo de la clase de investigación que utilicemos, porque dependiendo de esta clase de investigación, en primera instancia, el problema elegido, las clases de investigación, de esa forma es que vamos a elegir qué método de investigación vamos a utilizar para poder llevar a cabo nuestra investigación. Vimos una clasificación de dos tipos, en los cuales decimos que los métodos de investigación se pueden dividir o clasificar en métodos de investigación lógicos y métodos de investigación empíricos. Luego, nuestros métodos de investigación lógicos tienen una subclasificación, los cuales son deductivo, hipotético deductivo, inductivo, método de investigación lógico de medición y método de investigación lógico Delphi. Luego, encontramos dentro de los métodos de investigación empíricos lo que son los de observación y experimental. Los lógicos son aquellos que nos van a llevar a deducir cierto resultado, ¿verdad? A inducir cierto resultado, a poder medir los resultados de nuestra investigación, mientras que los empíricos vamos a obtener cierta información o a recopilar información mediante la observación y mediante la experimentación. Es decir, que no existía un estudio previo a nuestra investigación y es por ello que necesitamos aplicar la observación para verificar qué resultados obtenemos y de igual forma podemos experimentar mediante este método de investigación para obtener un resultado específico dentro de la investigación. Esta información es en cuanto a la semana 1, ¿verdad? Luego nos trasladamos a la semana 2. Los que estuvieron en la clase número 2, pues saben que verificamos lo que era el problema, las técnicas para la selección de problemas y la formulación de nuestra hipótesis, que es la suposición que nos ayuda a poder resolver nuestro problema. En primera instancia vemos que un problema es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado. Recordemos que cuando hablamos del problema dijimos que no debíamos de tomar, que en teoría pues las diferentes acepciones de problema eran un inconveniente, algo perjudicial, algo que no nos permitía continuar con nuestra línea de investigación. Pero si hablamos dentro de un proceso de investigación aplicando ya una metodología de investigación, vamos a decir que un problema es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado. Es decir, que el problema es aquello que nos ayuda o que nos impulsa a poder iniciar una investigación. Es el banderazo de salida para iniciar una investigación, ya que necesitamos buscar una solución idónea para nuestro problema. El trabajador de una vez los trabajamos. O sea, no es obligación del autor hacerlo. De igual forma encontramos en la pantalla lo que son las técnicas para la selección de problemas. Recuerdan que informábamos en la clase número 2 que existen varios factores que deben de tomarse en cuenta al momento de poder seleccionar nuestro problema. Es necesario que haya tecnicismo y algo sistemático para poder seleccionar el problema. Esto en virtud de que no podemos seleccionar un problema al azar porque no sabemos si vaya a haber una solución específica al mismo o no. Ministerio de Trabajo. Dentro de los factores que deben tomarse en cuenta al momento de seleccionar un problema es la actitud del investigador. Recuerden que hablamos sobre la actitud del investigador, que debía ser una actitud problematizadora, que despertara el interés en el investigador para poder buscar e indagar la solución al mismo. Luego en el 2 decíamos que el investigador escoja el problema. Es importante que dentro de las técnicas de selección de problemas, en la manera de lo posible, el investigador pueda elegir el problema que va a investigar. ¿Por qué? Porque con ello él ha escogido un tema que le interesa, que ha despertado el interés como investigador y que va a buscar y ahondar en diferentes temas para poder resolver su problema. Dentro de algunas sugerencias en las técnicas
técnicas para la selección de problemas veíamos que el investigador debe agotar toda la información documental, audiovisual y algunas experiencias que existan previas a la determinación de su problema, con el objeto de poder ver si estos estudios y esta información que existe anterior puede coadyuvar a solucionar el nuevo problema del investigador. Luego tenemos la formulación de la hipótesis. Y la formulación de la hipótesis no es más que la forma universal de desarrollo del conocimiento científico, que consiste en un sistema de conocimientos que se expresan mediante conceptos, lo vamos a expresar mediante algunos juicios o mediante algunos razonamientos entre sí. En conclusión, ya sabemos que nuestra hipótesis es aquella suposición o aquella terminología que hemos creado para poder verificar si es o no la solución a nuestro problema. Entonces, por eso dice que la formulación de hipótesis es aquella forma universal de desarrollar nuestro conocimiento científico a través de algunos conceptos, de algunos juicios y de algunos razonamientos, mediante la cual vamos a proponer esas suposiciones que pueden ser o no los resultados o la forma de resolver nuestro problema. Esto es en cuanto a nuestra clase número 2. A continuación nos trasladamos a la semana número 3 y encontramos lo que es el cuerpo o desarrollo de la investigación. Y decimos que el cuerpo o desarrollo de nuestra investigación es la parte central de la tesis o de un trabajo investigativo, donde se exponen los logros del trabajo. Asimismo, el texto debe ser redactado en forma clara, concisa, lógica y ordenada, con una presentación que capte el interés del lector. Es importante mencionar que el cuerpo de desarrollo de nuestra investigación es donde vamos a plasmar todos los datos recopilados dentro de nuestra investigación, ya que a través de esta forma de plasmar los resultados de nuestra investigación vamos a verificar y vamos a exponer los logros de la investigación relativos a nuestro problema elegido en primera instancia. También es muy interesante decir que nuestro texto en el cuerpo de la investigación debe ser escrito o redactado en forma clara, en forma concisa, en forma lógica y ordenada, con el fin de presentar algo interesante, algo que llegue a captar el interés del lector o la persona que se encuentra, aquellos receptores que se encuentran del otro lado de nuestra investigación. A eso se refiere el cuerpo de desarrollo, donde plasmamos todo con el objeto de exponer los logros de nuestra investigación, pero debe contener temas interesantes y deben estar de forma clara, concisa, lógica y ordenada para poder captar el interés de vamos a verificar, para poder captar el interés de nuestros lectores. Mireia pues tiene una batería de papeles. Lidia podría mencionar 2 ejemplos de hipótesis ya redactadas. Bueno, cuando hablamos de hipótesis, ¿verdad? Les voy a hablar de un tema específico, les voy a hablar sobre un tema de tesis. Vamos a dejar un momentito nuestra semana 3, solo porque un compañero nos está requiriendo, vamos a ver, Freddy Amílcar dice, nos está requiriendo un ejemplo de hipótesis. Por ejemplo, yo les daba un ejemplo en una clase anterior donde decía que se estaba violentando o vulnerando el derecho de identidad de las personas en ciertas comunidades en virtud de cuando se llevó a cabo la creación del Registro Nacional de las Personas. No se determinó qué diligencias se iban a seguir de todas aquellas personas que, derivado del conflicto armado interno, habían perdido su identificación, habían perdido su certificado de nacimiento, no habían podido extender su cédula. Entonces estas personas se abocaron al registro civil correspondiente con el objeto de que les extendieran su certificado de nacimiento.
pero lamentablemente por el conflicto armado de 1982, pues muchos registros civiles fueron incinerados y se perdieron todos estos archivos. Entonces, al momento de crear el Registro Nacional de las Personas, se determinó que se iba a realizar una reposición de partida de nacimiento, es decir, que el RENAP, con los datos que la persona interesada llevase, iba a inscribir nuevamente a esta persona e iba a reponer aquella partida que se había incinerado. Pero lamentablemente el Registro Nacional de las Personas, derivado de algunas lagunas legales que había en la creación del mismo, no podría determinar en cuáles procedía la reposición de una partida de nacimiento y en cuáles procedía el asiento extemporáneo de una partida de nacimiento. Entonces, nuestro problema, por ejemplo, en este caso es vulneración al derecho de identidad de las personas hablemos de una comunidad específica, de Misco, por ejemplo, Misco, Guatemala, en virtud de que el Registro Nacional de las Personas y la Procuraduría General de la Nación de Guatemala, ¿verdad?, no llegan a un acuerdo sobre qué diligencia debe realizarse, una reposición o un asiento extemporáneo de nacimiento. Entonces iniciamos nuestra investigación, vemos qué métodos vamos a utilizar, que van a ser métodos documentales, tenemos nuestras fuentes de información que van a ser nuestras leyes, nuestros acuerdos gubernativos, nuestros decretos que son creados al momento de crear el Registro Nacional de las Personas. Iniciamos nuestra investigación. Entonces nuestra hipótesis va a ser, por ejemplo, unificación de criterios entre Procuraduría General de la Nación y Registro Nacional de las Personas en cuanto a que todas aquellas personas que perdieron su identificación, su partida de nacimiento, su cédula durante el conflicto armado que suscitó en los años de 1982 a 1987, se pueda realizar la reposición de partida de nacimiento de forma notarial, por ejemplo, debiendo llenar los siguientes requisitos. Esa es una hipótesis que hemos formulado, o sea que es algo que va a solucionar nuestro problema, pero la vamos a comprobar al momento de realizar nuestra investigación, ¿verdad? Si en la ley no hay alguna prohibición, por ejemplo, que en la creación del RENAP diga en ninguna manera un notario puede realizar una reposición de partida de nacimiento, es un ejemplo, ¿verdad? Porque sí se puede realizar. Entonces, si hubiese una prohibición dentro de nuestra legislación, definitivamente nuestra hipótesis no va a poder ser comprobada. Porque nosotros estamos diciendo que esta reposición de partida de nacimiento se va a llevar a cabo mediante la intervención de un notario. Pero si la ley no lo prohíbe, entonces la hipótesis es una suposición errónea. Entonces, este es un ejemplo claro y conciso, ¿verdad?, de cómo es que debemos de plantear nuestras hipótesis y cómo las podemos comprobar. Espero haya llenado su expectativa, compañero Freddy. Si no, puede escribirme al correo después de clase para poder ampliar la información. Volvemos nuevamente a la semana 3 y hablábamos del cuerpo de desarrollo de la investigación, que es donde centramos toda la información recopilada. Después encontramos los medios de verificación, y los medios de verificación decíamos que es el lugar donde nosotros como investigadores vamos a encontrar información, donde vamos a ver proyectado el logro de nuestros indicadores, si se está logrando lo que pretendíamos investigar. Luego encontramos algunas técnicas de solución. Dentro del plan de solución pueden ver ustedes la diapositiva ahí. No vamos a explicar cada uno de ellos porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero dentro de ellos decíamos dominar el campo, simplificar el problema, descomponer y recomponer el problema, establecer analogías, es decir, buscar problemas anteriores que se asemejen al actual, generalizar el problema, particularizar el problema, explorar direcciones plausibles, trabajar en retrospectiva y discutir el problema. Recordemos la importancia de discutir nuestro problema con otras personas, en virtud de que obtenemos ciertos puntos de vista, otros puntos de vista de otras personas. Luego nos trasladamos a la semana 4, vimos que era un método, que es un método de investigación. Pues el método es el modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y estructurada. Los métodos de investigación no son más que aquellas herramientas que nosotros como investigadores vamos a utilizar para obtener y analizar los datos dentro de nuestra investigación. Luego encontrábamos también una clasificación de los métodos de investigación o métodos de poder comprobar nuestra hipótesis. Y dentro de ellos encontramos 5: el observacional, el comparativo, el inductivo, el cuantitativo, el deductivo. Y el deductivo se subclasificaba en hipotético deductivo y axiomático
Y. Pero no al nuevo. Luego en la semana 5 verificamos qué era el muestreo, qué era la muestra estadística, qué era un dato estadístico y los diferentes tipos de muestreo. El muestreo no es más que aquel proceso de la selección de un conjunto o grupo de individuos de una población con el objeto de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Es decir, que nos vamos a delimitar a estudiar un cierto número de una población universal y vamos a caracterizar a la población en general. Luego veíamos que un dato estadístico son aquellos valores que obtenemos al llevar a cabo un tipo de estudio estadístico. Y se trata de la proyección o el producto que obtenemos después de haber observado y estudiado un fenómeno que pretendíamos analizar. Luego encontramos los tipos de muestreo y vemos que entre los tipos de muestreo están los probabilísticos y los no probabilísticos. Los probabilísticos se subclasifican en al azar simple, al azar sistemático, estratificado, conglomerado y accidente. Y sí, conglomerado, ahí se acaban los probabilísticos. Y no probabilístico pueden ser accidentales, intencionales y por cuotas. Muy bien, lo vimos a grosso modo y de forma rápida ahorita al final, porque recordemos que hay algunos compañeros que necesitan conectarse a su examen parcial en el próximo periodo, entonces necesitamos terminar unos minutitos antes, ¿de acuerdo? Este es el repaso de las 5 semanas para su primer parcial, el cual se van a someter la próxima semana. Recuerden que esta semana 7 no entra en el primer parcial hasta el segundo parcial y tenemos ya nuestras preguntas para estudio. Semana 7, pregunta 1, mencione dos tipos de coeficiente de correlación. Semana 7, pregunta 2, es una medida de dependencia lineal. Semana 7, pregunta 3, comúnmente conocido como coeficiente T de Kendall. Semana 7, pregunta 4, este coeficiente mide la concordancia entre dos variables. Y semana 7, pregunta 5, seleccione dos clases de investigación no vistas en clase. Entonces vamos a dar por finalizada nuestra clase unos minutitos antes. Esto en virtud de que hay algunos que deben de conectarse a su examen parcial en el curso que sigue después del seminario de procedimientos legales y administrativos. Muchas gracias por su atención, mucho éxito en su examen parcial. Dudas, comentarios, sugerencias al correo electrónico fs056@urural.edu.gt. Esperemos en Dios poder estar con ustedes en la próxima clase en vivo. Hasta la próxima. Yo consulta pues, para saber si va a ser solo domingo. Depende, que yo el tiempo que ustedes requieran, yo porque como sé que el domingo fijo sí tenían tiempo. Ah, ok. Bueno, está bien.